una hora académica recuperamos 2 viernes consecutivos. Bien, vamos a hacer el día de hoy, continuando con la lectura número 3, lo que es dispersión cromática. Siempre haremos una breve revisión de los pasos que hemos visto la clase pasada, porque de esta manera que nos ponemos todos a tono. La clase pasada hemos visto lo que es dispersión, atenuación y dispersión, ¿no? Dentro de lo que es dispersión modal. ¿Alguien puede definir qué cosa es dispersión modal? En general, dispersión. ¿Alguien puede dar una primera idea? De ahí vamos viendo ideas hasta rápidamente llegar a la definición. ¿Qué es dispersión? ¿Alguien puede precisar? En general, dispersión. Son retardos, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Lo que se mide en tiempo. En unidades de tiempo, claro. ¿Qué más? ¿Alguna idea? En términos generales, dispersión es un retardo. Se mide en unidades de tiempo. Ahora, si nos referimos a dispersión modal, ¿qué dirías de dispersión modal? ¿Qué es la dispersión modal? ¿Y dónde se da? ¿Con qué tipo de fibra se da la dispersión o se da en fibra óptica multimodo? ¿En la fibra óptica monomodo se da la dispersión modal? No. ¿Por qué? Max, de repente nos puedes ayudar. ¿Por qué en la fibra óptica multimodo solamente se da la dispersión? Perdón, En la monomodo. en la monomodo, ¿por qué no hay dispersión? Solo hace luz el que viaja a perder. Un solo hace luz. Porque el diámetro del núcleo de los monomodos es tan producido que solamente se confina el haz de luz a ese diámetro. Solamente hay espacio para un modo, ¿no? En el diámetro del núcleo de fibra óptica monomodo solamente hay espacio para un modo. Es por eso que solo. Ya. Adelante. Ok. La dispersión modal se da en la fibra óptica multimodo. ¿Cómo definimos en la fibra óptica multimodo la dispersión modal? ¿Cómo definimos la dispersión modal? ¿Qué viene a ser la dispersión modal? Debido a que son diferentes, ¿no? Haces de luz. Diferentes rayos. Diferentes rayos de luz. Rayos. Cada luz, uno, por decirlo así, va a llegar en línea recta paralelo a la fibra, muchísimo más rápido. Ya el que viaja paralelo al eje. Mucho más rápido del que hace un recorrido. ¿Cuál es ese otro? Porque hay múltiples modos, ¿no? A ver, Carlos. Te está sintonizando. Ya, a ver. Está sintonizando. Iván, de repente nos puedes ayudar. ¿Cuál es el otro modo que nos interesa para poder definir el retardo en la dispersión modal? Uno de ellos es el que viaja paralelo al eje de la fibra. Pero nos falta el otro modo para poder definir ya la. ¿El otro modo guiado? El otro modo guiado. ¿Cuál es ese otro modo guiado? Que viaja dando vueltas en la. Claro, en realidad todos los otros modos van. Claro, pero yo no es como el más supuesto, pero más. Claro. Es como
es el que tiene la trayectoria El más ángulo larga. máximo de la dispersión. El que tiene la trayectoria más larga. Ah, bueno, claro. ¿Cuál es ese otro modo? Es el que sigue la trayectoria del ángulo crítico de la reflexión total, ¿no? Es el que sigue la trayectoria. Ese es eso. La diferencia de tiempos entre estos dos modos es la que define la dispersión modal en la vida. ¿Correcto? Ya. ¿Cuáles son las variables que intervienen en la dispersión modal? A ver. ¿Cuáles son las variables que intervienen en la dispersión modal? A ver, la dispersión modal es directamente proporcional a qué variables. A la longitud. ¿Qué más? ¿Hay otra variable? ¿Solo depende de la longitud, la dispersión modal? ¿Solo depende de la longitud? ¿No depende también del ángulo en el cual incide? Bueno, el retardo se define en la diferencia entre estos dos modos, pero en cuanto a las variables que intervienen o a los parámetros que intervienen en la relación, en la ecuación de la dispersión modal, tenemos la longitud del cable. ¿Qué más? El índice de refracción, ¿no? Por eso que depende también de la apertura numérica, ¿no? Como un valor, digamos, constante, ¿no? Bien, entonces, en resumen, nosotros para poder calcular la dispersión modal en la fibra óptica multimodo necesitamos saber la distancia del cable, necesitamos saber la apertura numérica o índice de refracción. También tenemos claro de que son haces de luz los que definen la dispersión modal. Vamos a ver ahora la dispersión cromática. La dispersión cromática, al igual que la dispersión modal, es un retardo también. Es igual a un retardo, pero en este caso hay algo diferente. Imaginémonos cuando la luz sobre el sol pasa por un prisma, ¿no? Un prisma, ¿qué pasa? Se convierte en arcoíris. ¿No? Se descompone, ¿no? Sí, Diferentes se convierte en arcoíris, pero justamente Diferentes haces de luz. lo que pasa es que se está descomponiendo en sus diferentes longitudes de onda, ¿no? Diferentes longitudes de onda. Esto es para el caso de la luz visible. ¿Qué sucede en el caso de la fibra óptica, ¿no? Cuando incide la señal de luz proveniente de una fuente como es el láser o como es el LED? Sucede lo mismo, o sea, la luz que pertenece al espectro no visible del infrarrojo cercano también se descompone en su longitud de onda. Entonces se genera el retardo por la diferencia de la longitud de onda, la más rápida con la más lenta, ¿no? Ahí son los extremos del espectro que incide sobre el inicio de la fibra óptica, la más lenta con la más rápida. Hay una diferencia entre ambas en cuanto a velocidad y eso define el retardo. ¿Bien? Entonces, es así. ¿Y cómo se manifiesta la dispersión en el punto de recesión? ¿Cómo podemos apreciar visualmente el problema de la dispersión? ¿Recuerda? ¿Cómo se manifiesta visualmente el problema de la dispersión? Los pulsos se ensanchan. Los pulsos se ensanchan, se superponen, ¿no? Y se produce la pérdida de símbolos, ¿no? ¿Pérdida por qué? Porque si se superponen, tenemos un 1, un 0, un 1, y si los dos 1 se superponen, por la dispersión, lógicamente que va a quedar el 0 punto, ¿no? Entonces hay pérdida de información. Esa es la forma como se manifiesta, por el ensanchamiento. Tanto el LED como el láser tienen un espectro. Tiene una banda espectral. En el caso del LED tiene un ancho espectral mayor
varias veces mayor que el caso del láser. Estamos hablando de más o menos un espectro de 440 nanómetros de ancho espectral, y el láser pues unas cuantas unidades, 4 o 5 unidades de ancho espectral, pero de todas maneras ambos tienen un espectro, ambas fuentes de emisión tienen un espectro. Entonces, este es el espectro en ambos casos que van a incidir sobre la fibra óptica. Ahora, en la fibra óptica multimodo, tanto como la multimodo como la monomodo, hay dispersión cromática. En ambas hay dispersión cromática. Lo que sucede es que si nosotros vemos la relevancia que tiene la dispersión cromática y la atenuación en la fibra óptica multimodo, la dispersión modal, la que tiene predominancia es la dispersión modal, ¿no? Hay dispersión cromática, hay dispersión modal en la fibra óptica multimodo, pero la que tiene predominancia en cuanto a magnitud es la dispersión modal. En caso de la fibra óptica monomodo, no hay dispersión modal, pero sí hay dispersión cromática y hay otro tipo de dispersión que vamos a hablar en este momento. Bien, entonces, imaginemos ahora qué es lo que sucede en el núcleo de la fibra óptica cuando hay un espectro que incide sobre el inicio de la fibra, ¿no? Nosotros hemos visto, en el caso del prisma, que la luz del sol se descompone en sus componentes, en sus longitudes de onda. Acá sucede lo mismo, ¿no? Acá para la izquierda podemos ver un pulso que por cuestiones didácticas se muestra en colores, ¿no? Se muestra en colores. Esto por cuestión didáctica, porque realmente no hay colores. Estamos hablando del infrarrojo cercano, no hay colores, simplemente para cuestiones didácticas. Entonces, ese pulso acá está representado en sus componentes. Los componentes de diferentes colores, y apreciamos de que hay una diferencia, pues, ¿no? Una diferencia de velocidades en cuanto a estos componentes, longitudes de onda que van a originar finalmente en el punto de recepción un pulso ensanchado. Igual, la representación didáctica de lo que sucede con las longitudes de onda, ¿no? Vamos a tener distintas longitudes de onda que van a viajar con diferentes velocidades y van a originar un ensanchamiento. No sé si es que está clara la diferencia entre lo que es la dispersión modal y la dispersión cromática. Cuando hablamos de dispersión cromática estamos hablando de rayos de luz, estamos hablando de modos. Cuando hablamos de dispersión cromática estamos hablando de longitudes de onda. ¿Ya? Eso es importantísimo que tengan claro, porque aparentemente es lo mismo. Nosotros hemos visto igual en una diapositiva mostraba la dispersión modal. Hemos visto también descomposición, pero en otro caso era descomposición en el sentido de los modos, ¿no? En este caso estamos hablando de longitudes de onda. Bien, entonces calcular matemáticamente para llegar a la dispersión cromática resulta un poco complejo. Nos vamos a la fórmula final. No es como el caso de la dispersión cromática. Acá vamos a hacer bastante trabajo matemático. Ya como inquietud, si gustan pueden investigar cómo llegar a esta fórmula. Pero acá apreciamos varios parámetros y variables, ¿no? Pero podemos decomponerlo en tres factores. Lo que vemos en la parte izquierda está referido al espectro producido por la fuente de emisión. ¿Qué vemos ahí? Vemos una longitud de onda central representada por lambda 0 y un delta lambda que es el ancho espectral del espectro emitido por la fuente de emisión. Está referido a la fuente de emisión. Se vuelve a repetir. Tenemos un primer grupo, una primera parte de la fórmula
donde vemos lambda sub 0 por delta lambda sobre c, que es la velocidad de la luz. Esta primera parte se refiere al espectro de la fuente de emisión. Al espectro de la fuente de emisión, puede ser LED o láser, se refiere a ese espectro. Acá lo interesante es ver en la parte central una segunda derivada del índice de refracción del núcleo en relación a la longitud de onda, la longitud de onda central. La segunda derivada, ¿eso qué cosa es? Cada longitud de onda, ¿no? Cada longitud de onda tiene una distinta velocidad debido a la variación del índice de refracción para cada longitud de onda. O sea, el índice de refracción del núcleo varía según la longitud de onda. ¿Pero el índice de refracción es único en toda la fibra? El índice de refracción es único, pero tiene una variación con respecto a la longitud de onda. Cuando varía la longitud de onda, la velocidad del núcleo, el índice de refracción varía. O sea, el índice de refracción varía en relación a la longitud de onda que se aplique a la fibra, al núcleo de la fibra. Esa es la gran característica que estamos apreciando acá. La dispersión varía en cuanto al índice de refracción del núcleo en relación a la longitud de onda del espectro de la fuente de emisión. Y la tercera parte de esta fórmula está relacionada a la longitud del cable. Mientras más larga sea la distancia del cable, el retardo va a incrementarse. Entonces, vuelvo a repetir, son tres factores o elementos, digamos, en la fórmula que podemos apreciar. La primera relacionada al espectro de la fuente de emisión, la segunda relacionada al núcleo, que ahí varía la variación del índice de refracción en relación a la longitud de onda central, y la longitud del cable. Esos son los tres factores que constituyen la fórmula de la dispersión cromática. Acá tenemos un ejemplo para poder de manera práctica ver cómo se aplica esa fórmula. Por ejemplo, acá se tiene una fuente de luz comúnmente utilizada en las telecomunicaciones ópticas, que es el diodo electroluminiscente hecho de galio y arsenio. Esta emite una longitud de onda de 820 nanómetros. Pregunta: ¿la longitud de onda varía al pasar de un medio menos denso a otro más denso? ¿Va a cambiar? Sí. ¿O varía la velocidad? ¿Qué es lo que varía? ¿La longitud de onda o la velocidad? Velocidad. La velocidad, no la longitud de onda. La longitud de onda se mantiene. No tiene por qué cambiar, ¿no? Lo que varía es la velocidad. Bien, entonces, dice acá con un ancho espectral de aproximadamente 35 nanómetros. El ancho espectral de 35 nanómetros es el ancho espectral de la fuente de emisión, que ya sabemos que tiene sus materiales. La variación del índice de refracción del núcleo con respecto a la longitud de onda central es de 5 por 10 a la 10 metros a la menos 2. ¿Qué se entiende por metros a la menos 2? ¿Qué entendemos por metros a la menos 2? No es la raíz cuadrada de metro, ¿no? A ver, metros a la menos 2 no es otra cosa que 1 sobre metro cuadrado. ¿Ya? Se pide calcular la dispersión cromática o retardo a la distancia de 1 kilómetro. Bien, entonces acá tenemos la fórmula, la ecuación del retardo, y aplicamos, reemplazamos, y acá tenemos, ¿no? Este es 820 nanómetros el ancho espectral, perdón, en la longitud de onda central, el ancho espectral es de 350 por 10 a la menos 10, ¿no? 350 por 10 a la menos 10, es decir, 35
35 nanómetros de ancho espectral, y eso podemos llevarlo a esta manera, ¿no? 350 porque es la menor que es. La radiación del índice de radiación del núcleo con respecto a la longitud de onda central es 5 por 10 a la 10, y eso por 10 al cubo. 10 al cubo es 1 kilómetro de fibra, y eso entre la velocidad de la luz. Lo que nos da más o menos un retardo de 5 nanosegundos. 5 nanosegundos. Esa es la dispersión cromática para este caso. Acá tenemos otro ejercicio, es decir, cuál es el retardo total causado por la dispersión modal y cromática para una fibra óptica de 1 kilómetro de largo. Si N1 es 1.45, la apertura numérica es 0.2, la longitud de onda central es la misma y el ancho espectral es 100.000. En este caso, fíjense, la dispersión cromática es aproximadamente 5 nanosegundos, la dispersión modal es aproximadamente 50 nanosegundos. ¿Qué podemos apreciar ahí? ¿Cuál es relevante? ¿Cuál es más relevante? La modal, porque si nosotros calculamos la dispersión total, o sea, la influencia de una y de otra, vamos a obtener el valor es 50.25. ¿Cuánto influye la dispersión cromática? 0.25, ni siquiera 1.25. ¿No? Entonces, la relevancia en este caso es para la dispersión modal. Por eso es que en el caso de las redes multimodo, la importancia es en la dispersión modal, no en la dispersión cromática. La dispersión cromática es importante para las fibra óptica monomodo, hasta cierta velocidad también, ¿no? Hasta cierta velocidad. Bien, no sé si tengo una pregunta al respecto. O sea, el ejercicio está hecho para poder comparar, ¿no?, la dispersión cromática producida por la dispersión modal y la dispersión cromática, ¿no?, para ver cuál es la relevancia de una sobre otra. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Alguna consulta? Ya. Pasemos a hablar sobre la dispersión por efecto de guía de onda, ¿no? Ya hemos hablado de la dispersión cromática, pero referida propiamente a lo que es dispersión del material, debido al material. La dispersión por efecto de guía de onda, anteriormente ya había mencionado, se debe a la diferencia de velocidades producida de la luz que viaja por la superficie del núcleo. La luz que viaja por la superficie del núcleo. Y la luz que viaja por el, digamos, el centro del núcleo. Acá tenemos el núcleo de la fibra. Ahí es parte de la luz que viaja. Hay modos guiados que viajan justamente por la superficie y no como los otros modos que siguen una trayectoria en línea recta y en zigzag, ¿no?, y que forma, digamos, un plano, y eso se denomina los rayos meridionales, los que viajan en un plano, y estos rayos se denominan los rayos sesgados. Rayos meridionales, rayos sesgados, son los dos tipos de rayos que se dan en el núcleo de la fibra óptica. El rayo sesgado viaja por la superficie del núcleo y los rayos meridionales viajan, digamos, por el centro del núcleo. Los rayos sesgados son más rápidos que los rayos meridionales, entonces se da también ese retardo
por efecto de guía de onda, pero el retardo tiene la característica que es negativo, tiene un valor negativo. Entonces vamos a apreciar justamente en esta diapositiva el efecto entre los rayos que viajan sesgados, ¿no? Son los rayos que viajan alrededor del núcleo. La velocidad de estos rayos es mayor que la de los que viajan por el centro del núcleo. Se va a producir un retardo. Vuelvo a repetir, la característica que tiene esta dispersión por efecto de guía de onda es que tiene un valor negativo. A diferencia del caso anterior, dispersión de vía material tiene un valor positivo. Entonces acá podemos apreciar en esta curva, la curva de dispersión del material es la línea negra delgada, que tiene un valor positivo a partir de cercano a 1300 nanómetros, y la dispersión por efecto de guía de onda que tiene un valor negativo, ¿no? Como mencioné. Ambas curvas, esta de acá con esta de acá, dan una dispersión cromática total, que es la línea gruesa negra. La línea gruesa negra. ¿Qué sucede en 1300 nanómetros? ¿Qué podemos apreciar en 1300 nanómetros? Tenemos el eje de la longitud de onda y en la parte izquierda el eje vertical de coeficiente de dispersión cromática Es cero. o las pérdidas. ¿Ah? Es cero, ¿no? Cero. Es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cero. ¿Cómo se interpreta? Para lambda igual a 1300, para una fibra óptica clásica, No existe, no existe. no hay dispersión. ¿Qué quiere decir? Que si transmitimos en 1300 nanómetros, no va a haber dispersión. No va a haber dispersión. Las redes modernas no operan a 1300, operan a 1550. En tercera ventana. Entonces, las redes modernas que funcionan, que operan con fibra óptica, con fibras ópticas no las estándar, sino las mejoradas, tienen la siguiente característica, ¿no? Se ha variado la posición de dispersión cero hacia la cercanía de 1500. Como podemos apreciar acá, la dispersión desplazada para el estándar G653, ¿no? Tiene en 1550 el valor de dispersión cero. Pero, ¿qué sucede? O sea, ok, está bien, tenemos en 1550 el valor de dispersión cero, pero en las redes de WDM no transmitimos solo con una longitud de onda otra vez, sino transmitimos con múltiples longitudes de onda. Entonces, la idea sería que, digamos, de todas las longitudes de onda se tenga el menor valor de dispersión, ¿no? Entonces ahí viene la modificación en la fibra, en el diseño de la fibra, para alcanzar la dispersión desplazada no nula, con la recomendación G655 o las fibras NZL. Con este tipo de fibras es factible poder transmitir voz, data, video, imágenes sin problemas y con una dispersión la más baja posible, ¿no? Esa es la dispersión en la fibra estándar, de la fibra para redes de transmisión de voz y datos. Estas son las fibras mejoradas para poder transmitir voz, data, video e imagen. Eso es, ¿no? Se ha conseguido, al mejorar la dispersión, también el alcance se ha incrementado. Profe, este transistor
transmite en 1310 y en 550. Ya. Fibra mono. Y para redes de acceso. Sí. Para Jipón. No, redes de acceso. Redes de acceso. Ahí son otro modelo. Ya. Se clasifican por otra categoría. Pero acá se transmite en ambas bandas. Ya, claro, podemos transmitir en 1300 y en 1550 transmites una portadora de subida y una de bajada, ¿no? Ajá. Ya. ¿Cuál es el otro efecto dispersivo? ¿Cuál es nuestro problema dispersivo? La dispersión por polarización modal. En este caso, ya había mencionado también en clase pasada. Buenas noches. ¿Qué ocurre cuando se transmite la señal de luz a través de la fibra y esta tiene problemas en cuanto las variaciones del diámetro del núcleo? Si el diámetro del núcleo no se mantiene uniforme, va variando, o tiene forma ovoide, ¿no? O tiene impurezas. ¿Qué es lo que va a suceder? Sucede que la componente magnética y la componente eléctrica de la señal de luz se va a separar, ¿no? Como se puede apreciar acá. Se va a separar y se va a producir un retardo que se manifiesta a altas velocidades, ¿no? El tercer efecto dispersivo se manifiesta a altas velocidades, o sea, cuando la fibra está en operación, está operativa. Acá podemos apreciar justamente en esta diapositiva cómo es que estas dos componentes de la señal electromagnética se van separando y se produce el retardo. Y acá podemos apreciar las causas que originan este tipo de dispersión, ¿no? Variaciones en el núcleo de la fibra, como vamos a apreciar acá, variaciones en el núcleo de la fibra, deformaciones del núcleo de la fibra o impurezas en el núcleo de la fibra. Esas causas producen la dispersión por polarización modal. Profe, ¿estas causas se ocasionan en el cable así por sí solo o ya cuando se trabaja? No, en el cable se van a producir cualquier este tipo de